El saber organizacional de las instituciones aplicado a los derechos humanos, en particular a la gestión de los derechos humanos en un contexto de transición y posconflicto, es totalmente indispensable, pues son las instituciones y organizaciones las que materializan los derechos. Ante los retos de la globalización, la cultura organizacional tiende a homogeneizarse, dado los isomorfismos institucionales, pero cada institución tiene también sus propios retos, su propia misión y visión, y ahí es donde radica su relevancia a la hora de proteger los derechos. El Móvice es un proceso organizativo en el que confluyen más de 200 organizaciones de víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos y desplazados, así como organizaciones acompañantes y defensoras de derechos humanos. Cuenta con 12 años de existencia y tiene presencia territorial en 15 departamentos del país. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado surge con el antecedente del primer Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad y Violaciones a los Derechos Humanos. El 5 de junio del año 2015 nació formalmente el Movimiento Nacional de Víctimas y de Crímenes de Estado, en el marco del segundo Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad, Violaciones Graves a los Derechos Humanos y Genocidio, con la presencia de más de 800 delegados y encuentros regionales en las ciudades más importantes del país. La organización recauda informes, estadísticas, fotografías, audios, videos, hace conciencia e historia, todo con el fin de buscar el tan anhelado derecho a la verdad de los colombianos. De todas estas recopilaciones produce textos literarios y recomendaciones, todo con el fin que a través de la memoria se satisfagan los derechos de las víctimas. El Móvice actualmente posee una estructura organizativa conformada por un encuentro nacional al que asisten delegados de cada organización. En este evento se definen las apuestas ético-políticas del movimiento. Un comité de impulso ampliado en el que se reúnen 2 representantes de cada entidad. Este comité se reúne una vez al año para realizar el balance y proyección de las líneas de acción de lucha contra la impunidad. Existe un comité de impulso con sede en Bogotá, en el que toman asiento representantes de 15 organizaciones, la mayoría de las cuales hacen presencia en varias regiones del país. Se reúne el primer jueves de cada mes para hacer seguimiento a las acciones políticas sobre el tema de derechos humanos y víctimas. Existe también un comité operativo. En este espacio se encuentran las organizaciones que administran recursos económicos del Móvice y otras designadas por el comité de impulso para hacer seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos. El Móvice también cuenta con 4 estrategias o mesas de lucha contra la impunidad, las cuales son dinamizadas por el trabajo colectivo y coordinado de las organizaciones que hacen parte del Móvice, regionalmente. Cada una de estas estrategias diseña un plan de trabajo para el año y se reúne de acuerdo con las necesidades de la coyuntura. Deben rendir informe mensual al comité de impulso. Las estrategias son verdad y memoria, jurídica y de garantías de no repetición, lucha contra la desaparición forzada, tierras y reparación. Existe también una comisión de vocerías, conformada por una persona delegada para las estrategias de la lucha contra la impunidad. Dentro de sus funciones está la de ser representantes del Móvice ante instituciones del Estado, plataformas organizativas, organizaciones sociales, comunidad internacional y medios de comunicación. Existe una mesa de protección. Este espacio es el encargado de recibir, tramitar y hacer seguimiento a los hechos que pongan en riesgo la vida, la integridad y o la libertad de integrantes del Móvice a nivel nacional. Asimismo, es el espacio que define o viabiliza las medidas inmediatas y urgentes a tomar en casos de riesgo. Se reúne según las necesidades. Existe un equipo técnico nacional conformado por profesionales, auxiliares y voluntarios encargados de ejecutar acciones de apoyo técnico para garantizar el desarrollo de las actividades adelantadas por el Móvice. Las tareas específicas del equipo técnico nacional son proyectos, jurídica, protección, prensa e investigación. Finalmente, existen 13 comités regionales de impulso. Son espacios asamblearios en los que se discute el plan de trabajo regional, la representación regional del Móvice, las necesidades organizativas, formativas y políticas. Y
13 secretarías técnicas regionales, las cuales son elegidas por el Comité de Impulso Regional y tienen responsabilidad de ser el canal de comunicación entre la Secretaría Técnica Nacional y las secretarías técnicas regionales. Listo, bueno. Quiero agradecerle a Marta por aceptar la invitación a esta entrevista. Primero preguntarte, cuéntalo a los estudiantes de la SAP, ¿qué haces? ¿Cómo es tu nombre? ¿A qué organización perteneces? Bueno, soy Marta Soto y hago parte del movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Me dedico a la defensa de los derechos humanos. El MOVICE es la sigla, como se le conoce a este movimiento. ¿Qué pudiéramos decir entonces de un poco de la historia? Que nos contaras cómo nace el MOVICE, cómo nace en Antioquia, ese proceso, en qué año se dio. Pero nosotros somos la sumatoria de varios procesos organizativos o espacios, incluso experiencias en las distintas etapas de la historia de nuestro país. Y realmente nos constituimos como movimiento de víctimas en el año 2005, o sea, muy por la época en la que se discutía y se aprobaba la ley que legalizaría los paramilitares en este país. Entonces nosotros creímos que la mejor respuesta en ese momento desde las víctimas era constituir un movimiento amplio de carácter nacional, donde pudiéramos como dar respuesta a todas esas inquietudes que se tenían desde las víctimas frente a este proceso como tal. Y también porque las víctimas de los crímenes de Estado pues hemos sido las más invisibilizadas durante la historia, pues porque como nuestro nombre propio lo dice, pues no tenemos ningún respaldo institucional. Por parte del Estado, ¿sí? Y esa historia, o en ese caminar del 2005 hasta hoy, en Antioquia, ¿eso cómo se vio reflejado? O aquí en Medellín particularmente. Bueno, en Medellín veníamos de un proceso muy importante que fue como la base, la semilla fundamental, y era que nosotros ya teníamos un espacio regional que se llamaba el Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad, CODECEL. Era un espacio de organizaciones de derechos humanos, pero también de víctimas, que trabajábamos por la defensa de los derechos humanos. Entonces teníamos como decir el cimiento, ya teníamos como la base, y desde ese momento lo que realmente se da es darle un impulso más grande a los colectivos de víctimas o a las organizaciones de víctimas, que somos las que realmente ya quedamos en este proceso, sin demeritar pues que las organizaciones defensoras de derechos humanos también hacen parte y también pues son muy importantes en nuestro espacio, pero ahora realmente ya nos dedicamos mucho más a la organización de las víctimas. Entonces eso se da en el año 2005 y nosotros pues iniciamos el trabajo. Al tener ya ese espacio de reunión y como ese espacio consolidado, pues fue mucho más fácil la consolidación del movimiento, con la dificultad de que estamos muy en el área metropolitana y no hemos logrado llegar a muchas subregiones de Antioquia, ¿cierto? Por las mismas situaciones de seguridad, son más las subregiones las que deben venir a la ciudad que nosotros realmente ir a los territorios. Y desde ese proceso pues conformado como tal,
¿qué tanto podemos decir que el Movice entonces apropia en su funcionamiento, en su historia, la experiencia de esos colectivos que fueron llegando o de esos, inclusive organizaciones previas que existieron antes del 2005? ¿El Movice es una experiencia nueva o podemos decir que se alimentó y se nutrió de otras experiencias? Es una experiencia nueva porque pues en este momento solamente llevamos 13 años como movimiento de víctimas, ¿cierto? Pero tenemos la historia de todas esas organizaciones y tenemos las experiencias. Incluso muchas personas también que estuvieron en esos procesos están ahora. Entonces finalmente yo diría que somos la sumatoria de toda esa experiencia. Y si fuéramos a intentar como medir o acercarnos como al campo de las organizaciones que manejan la temática que tiene el Movice, ¿qué tan buen relacionamiento tienen con ellas? ¿Qué tanto diálogo hay con ellas? Pues aquí en Antioquia hay muchas organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones de víctimas. ¿Qué tan bien se relacionan? ¿Tienen mesas de encuentro, espacios? Bueno, sí, yo creo que hay espacios de encuentro con otras organizaciones. Está la Mesa Voces de Paz, de la cual hacemos parte en menor medida, también mucho más por otras ocupaciones, pero que también es un espacio importante donde nos relacionamos con otras organizaciones. Y ya en el espacio como tal de víctimas, nos relacionamos también, o por lo menos hasta hace algunos años, tuvimos un espacio común que era el Museo Casa de la Memoria. Un espacio en el que nos encontrábamos o confluíamos muchas organizaciones y espacios de víctimas, era el Museo Casa de la Memoria, ¿no? Que hasta hace algunos años, pues por razones administrativas, cambió su énfasis, y entonces eso ha hecho que la mayoría de organizaciones de víctimas, pues de cierta manera nos alejemos mucho de ese espacio. Pero igual las víctimas pues encontramos muchos espacios, ¿cierto? Incluso espacios nuevos que antes no teníamos, como relacionamiento incluso con las mesas institucionales, municipal y departamental de víctimas, en las que nosotros hemos logrado pues ganar un poco en esas personas que nos representan ante la ley, así no estemos de acuerdo con la ley. Bueno, y si el Museo Casa de la Memoria es parte importante del recorrido de las organizaciones como punto de encuentro, ¿se llevó a cabo allí alguna iniciativa institucional por parte de la alcaldía de la gobernación que pusiera en diálogo con las organizaciones de derechos humanos y víctimas? Bueno, para nosotros siempre fue muy claro que el museo es una institución de la alcaldía, ¿cierto? Por eso incluso es la alcaldía quien toma la decisión de quién es el director o no, y se supone que las decisiones que se toman en el Museo de Casa de la Memoria pues son o es la directriz de la alcaldía. Para nosotros realmente era un espacio más de converger las organizaciones, pero no era realmente un espacio donde nos articuláramos como tal, no, y mucho menos con las instituciones. Con las instituciones nosotros tenemos espacios o momentos muy claros para constituirnos o para encontrarnos, pero la mayoría de esos espacios interinstitucionales son espacios que ha ido dejando caer la institucionalidad. Por ejemplo, acá la mesa interinstitucional sobre desaparición forzada, esa mesa las instituciones nunca la volvieron a convocar, pero sí la mesa departamental de trabajo sobre desaparición forzada, que somos las organizaciones de víctimas, esa sí tiene vida propia y en determinado momento se reúne con las instituciones para definir algunas cosas, pero realmente no hay
no hay un proceso de verdad que uno pueda decir es que tenemos un espacio en el cual nos reunimos, discutimos, hacemos propuestas, no lo tenemos. Y teniendo en cuenta la ley de víctimas, que también crea unas mesas donde se pueden generar ese tipo de diálogos, pero además de esas mesas allí creadas, hay otros espacios creados, digamos, pienso yo, por ejemplo, la personería, otras instancias. Las instituciones dependen mucho de la persona que esté al frente, ¿cierto? Digamos, la personería de Medellín de hace algunos años tenía espacios muy importantes, incluso espacios como la Comisión de Derechos Humanos, donde íbamos las organizaciones de víctimas, donde podíamos trabajar. Ese espacio desaparece, ¿sí? Entonces, al desaparecer ese espacio, pues desaparece de cierta manera el relacionamiento de la personería con las organizaciones. Pero las organizaciones siguen su rumbo y siguen su camino, siguen su trabajo. En el tema, digamos, de las mesas de víctimas, nosotros lo que intentamos hacer es incidir un poco en temas, porque incluso la mayoría de nuestras víctimas no fueron aceptadas por la ley de víctimas, es decir, no están en el registro único de víctimas, porque para las víctimas de crímenes de Estado es mucho más difícil probar su condición de víctima, ¿no? Es mucho más fácil en este país ser víctima de crímenes cometidos por la insurgencia que de crímenes de Estado. Entonces eso ha imposibilitado el camino de muchos de nosotros hacia las mesas de víctimas. Y también porque nosotros fuimos unos opositores a la ley. Nosotros no solamente nos opusimos a esa ley de víctimas, sino que la demandamos. Entonces, en muchos casos, la gente o las víctimas se sentían de cierta manera traicionando su sentir cuando iban a presentar la declaración para que los presentaran en la ley de víctimas. Finalmente, fuimos superando esa discusión, en el sentido de que también presentarnos era una manera de demostrar que la ley no estaba a favor de las víctimas. Y a unos cuantos nos aceptaron como víctimas, pero a la gran mayoría no. Entonces, esa también era la mejor demostración de por qué estábamos en contra de la ley. Cambiando un poquito de tema y llegando un poquito como al tema organizativo interno, ¿qué podríamos decir que el MOVI se ha logrado en este tiempo de existencia a favor de las víctimas, ¿cierto? Que se pueda tener como uno de sus ejercicios misionales cumplidos o cercanos a su cumplimiento, sabiendo pues lo difícil que es esta temática frente a este estado y estas condiciones sociales que hoy existen. Bueno, yo creo que un principal sería pues el ser un referente en este país en la organización de las víctimas de crímenes de Estado, ¿cierto? Ese, por ejemplo, es el más importante, diría yo, y el haber logrado, en medio de todas estas dificultades, por lo menos de estos 13 años de los que estamos hablando hoy, es haber logrado permanecer, a pesar de que en muchas regiones hemos tenido que sacar gente no solamente de la ciudad sino del país, hemos tenido que mover gente, hemos tenido asesinatos, hemos tenido encarcelamientos injustos, hemos tenido mucha persecución, pero igual seguimos existiendo. Y la otra parte muy importante es que no solamente existimos en el país, ¿cierto? Sino que existimos también en Suecia, ¿sí? Con las familias víctimas y exiliados también en Suecia, en España, en Canadá, en varios países tenemos capítulos, y eso también hace que nuestro trabajo se haga más grande y que también las redes vayan creciendo. Y dentro de este ejercicio del MOVI, tanto en Antioquia como a nivel nacional, no pues como para que nos cuentes todos los detalles, pero ¿cuáles podrían ser como las dificultades o retos que hoy tienen por superar para hacer
un MOVICE mucho más efectivo en términos de lograr garantías de los derechos o en esa lucha por los derechos humanos de las víctimas? ¿Qué retos tienen ahí por alcanzar? Bueno, nosotros seguimos persistiendo en que en este país tiene que haber una salida política negociada, ¿cierto? Y que para eso estamos en medio camino. Tenemos muchas esperanzas en la Comisión de la Verdad, pero también tenemos muy claro de que si la Comisión de la Verdad no cuenta la verdad y en esa verdad no cuentan los crímenes de Estado, es como si contáramos la mitad de la historia, ¿sí? Tenemos también mucha esperanza en la Jurisdicción Especial para la Paz, porque de ahí va a salir gran parte de la verdad que este país debe conocer. Quisiéramos tener muchas más víctimas, quisiéramos llegar a muchos otros espacios, pero también tenemos muchos limitantes económicas. Uno de los grandes problemas que nosotros hemos tenido que afrontar durante estos últimos años es que la mayoría de personas que integran el MOVICE son personas de muy bajos ingresos económicos. Es decir, nosotros solamente podríamos entregar lo que ya entregamos y nuestro tiempo, pero realmente no tenemos ingresos como decir, vámonos de viaje a recoger gente Lituano, que sería un sitio donde hay tantas víctimas y donde necesitan tener voz, que necesitan que los escuchen. Es decir, no tenemos eso porque todas esas ayudas internacionales que antes teníamos para funcionamiento y todo, todas las ha recogido el gobierno. Y por las últimas noticias sabemos qué ha pasado con esa práctica. Y dentro de esa dinámica, todo lo que practica el MOVICE, si no te entiendo, si te estoy entendiendo bien, quiere decir que la práctica del crimen de Estado no es algo como una mirada del pasado que se olvidó, sino como una práctica todavía latente en el Estado colombiano. ¿Cómo la leen ustedes? Sí, sigue siendo una práctica latente. Lo que pasa es que ya uno podría decir que ya no en los mismos niveles que se podrían ver antes. No es lo mismo matar a un campesino en un corregimiento alejado de la ciudad a matar a un gran dirigente de Bogotá. Eso tiene una dimensión distinta. Entonces yo pienso que también eso es lo que ha pasado ahora. Si nosotros vemos el número de dirigentes populares asesinados es grandísimo en este último periodo, y sobre todo el departamento con mayor número de personas asesinadas es Antioquia, y realmente en este departamento se conoce muy poco realmente de lo que está sucediendo. Entonces, los crímenes también han tenido como etapas, ¿no? Los años 70 son la época generalizada de las torturas, de los enjuiciamientos, de las cárceles llenas de presos políticos, todo eso. Luego viene una etapa muy grande de la desaparición forzada. Y luego de la desaparición forzada, entonces ya viene la etapa de los años finales de los 80 y 90, donde ya se dan los asesinatos a máximos dirigentes, pero también las masacres, o sea, ellos van como acumulando. Y después, no sin ser un tema nuevo, vienen las ejecuciones extrajudiciales, o lo que normalmente se conoce como falsos positivos, ¿cierto? Que ese es un tema que se sigue dando y que se viene dando desde hace muchos años, pero que era un crimen muy silenciado, que se da a conocer en mayor medida ya es por la forma en que se llevaban los muchachos, ¿no? O sea, llevarse 5 muchachos del mismo barrio, eso ya hace que un caso sea distinto, ¿sí? Así se llevan un muchacho de un pueblito, otro de otro, pues no se hubiera sentido tanto. Al llevarse, digamos, tantos muchachos de Soacha y esas mujeres lograr juntarse y comenzar a denunciar, es lo que realmente le da impulso a que se conozcan todos los casos de ejecuciones extrajudiciales, pero se siguen cometiendo, como se siguen cometiendo las judicializaciones infundadas, ¿sí?
nosotros vemos que los medios de comunicación hablan de que se comieron 50 personas y que según la fiscalía tienen todo para condenarlos y pueden estar 8 o 10 meses en la cárcel y todos los medios de comunicación están ahí, pero los van soltando uno a uno y salen sin ningún problema, y ahí sí no están los medios de comunicación, y ese también fue el primer estado. Como falsos judiciales, ¿no? Sí, falsos mal llamados judiciales, sí. Bueno, y para ir cerrando, Marta, yo te quería hacer una pregunta. Teniendo el contexto del acuerdo de paz, que en últimas el acuerdo es muy importante porque también busca reconstruir unas confianzas rotas entre la sociedad, entre los mismos grupos, entre las entidades, hay confianzas rotas del Estado hacia la población y de la población hacia el Estado. De hecho, tengo una sociedad que sufrió mucho por culpa de la guerra y el conflicto, pero desde tu perspectiva y un poco tal vez de la del Movisés, ¿cuál puede ser el escenario ideal en la forma de relacionarse esta sociedad en perspectiva del posacuerdo? Es decir, ¿cuál sería el mejor escenario para las víctimas de sentarse a hablar con el Estado, de sentarse a hablar con la empresa privada, de poderse articular entre el movimiento social, entre ellos? ¿Cuál puede ser esa firma? Bueno, yo pensaría que para eso nos falta mucho tiempo, ¿cierto? Todavía estamos en la etapa de la no implementación, para ya estar hablando del posacuerdo. O sea, para el posacuerdo falta, pero muchísimo. Y también creo que para generar esas confianzas también nos falta mucho tiempo. Yo podría decir que ni siquiera estas generaciones van a vivir eso. O sea, nosotros realmente lo que vamos a dejar son sentadas esas bases para que haya un futuro de confianza, para que haya un futuro en el que se pueda hablar sin estar amenazando, en que uno no esté de acuerdo con el otro y le esté recordando a Castaño y todos saben qué pasó con Castaño, ¿cierto? Que le esté diciendo a otro que vamos a jugar un partido de fútbol con la cabeza de un candidato y todos sabemos que eso ya ocurrió en Colombia, ¿cierto? Una masacre donde jugaron fútbol los paramilitares con la cabeza de un campesino. Entonces, yo creo que para eso nos falta mucho. Por eso nosotros no estamos de acuerdo en hablar ya del tema de la reconciliación, ¿cierto? No porque nosotros estemos empecinados en la guerra, no, sino porque nosotros creemos que para eso nos falta mucho. Cuando a mí me preguntan si yo estoy de acuerdo o no con reconciliarme, mi primera pregunta es, ¿yo con quién tengo que reconciliarme? O sea, yo no sé, yo no tengo una persona física que se haya llevado a mi hermano, ¿cierto? Yo sé que hay una responsabilidad del Estado, pero no tengo una persona física que me diga, vea, yo cometí ese delito, yo estoy dispuesto a resarcir la culpa y yo no lo volvería a hacer, yo estoy muy arrepentido, pero no tenemos nada de eso. Lo otro es que yo creo que la reconciliación también debe partir de quien cometió los hechos, no de los que fueron víctimas, ¿cierto? También hemos visto y también hemos sentido, por lo menos yo he sentido como víctima, que hay en gran medida como que una presión para que hablemos del tema de la reconciliación, ¿cierto? Y nosotros no hicimos la guerra en este país, nosotros no hicimos la guerra, nosotros no disparamos las balas, nosotros no desaparecimos gente, nosotros no hicimos nada de eso, ni creamos ejércitos privados para asesinar a nadie. Para cerrar, una última pregunta. Yo me imagino que los casos victimizantes por parte del Estado son muchos y muy variados, de las víctimas también son muchísimas. ¿Tienen ustedes algún sistema o alguna forma para organizar esa información? ¿Tienen algún sistema de evaluación como todos esos procesos? Y si los tienen, no sé si los comparten también con otras organizaciones que manejan las temáticas de víctimas y derechos humanos. Bueno, nosotros tenemos una base de datos que venimos trabajando desde los años 90, ¿cierto? Se llama el proyecto Nunca Más.
tiene documentados alrededor de 30.000 casos, 30.000 casos de todo el país. Algunos en mayor medida, otros en menor, ¿cierto? A lo que se recoge 10 años después es muy difícil documentarlo y documentarlo bien. Mientras que los casos recientes, pues se verán. También hay que mirar que hubo una parte de la historia que era más fuerte de la comunicación acá, que fue cuando los años 90 de la gobernación una época bien difícil. Pero ese podría decir que es un resultado muy grande que tenemos nosotros y que solo vamos a hacer entrega a la comisión de esclarecimiento de la verdad. Es como el resultado de nosotros. Nosotros que somos también un grueso número de familiares de desaparecidos. Creo que finalmente los familiares de los desaparecidos es los que hemos sentado como las bases de la organización, de las organizaciones de víctimas, ¿cierto? Por la persistencia, creo yo también que hay en el crimen como tal, pero también tenemos en mucha medida tenemos desplazados, porque como todos sabemos que es el desplazamiento fue el principal crimen que se cometió en este país. Entonces tenemos un gran número de desplazados, la mayoría de ellos y que llegan a la ciudad, pero igual siguen en sus espacios organizativos, y tenemos el último, yo diría que es el último logro inmediato de esta organización de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Esos son como los espacios más grandes que tenemos nosotros, aunque tenemos también otros espacios muy importantes, como el espacio de la mujer, que son casos que son muy latentes, ¿no? Que son casos muy emblemáticos, muy latentes, que siguen en el tiempo, que permanecen. Son como los casos, podría decir que yo acá en la ciudad de Medellín. Agradecerte por esta invitación y estaré contando cualquier comentario inquietud que parte de los estudiantes de la maestría salga de tema. Bueno, muchas gracias pues por invitarnos, por la entrevista. Nos encanta pues que esto llegue a un grupo de estudiantes que se interesen en el tema, es muy importante. Invitarlos a que visiten la página web del movimiento de víctimas, porque seguramente conocerán mucho más pues que estos pocos minutos realmente lo que uno pueda contar y seguramente todo lo que nos puede faltar. Bueno, la primera conclusión a la que queremos llegar después de realizada la entrevista a Marta Soto y conocer un poco al Móvice Antioquia es que nos damos cuenta que por esas diferencias y por el trato que ha tenido el Estado hacia estas víctimas particularmente, se alejan mucho de los conceptos que hemos venido manejando en las diferentes guías de nuestro curso. Conceptos como por ejemplo el de seguridad humana, conceptos como el goce efectivo de derechos, donde efectivamente es manifiesta esa diferencia y esa lejanía que siente este grupo de víctimas en particular frente al accionar del Estado en materia de los derechos humanos. La segunda conclusión, muy cercana a la primera también, es que un concepto que a nosotros nos pareció muy importante y que nos gusta bastante de las guías tratadas es el de gobernanza. La gobernanza, precisamente como un principio, estaría bastante lejos de haciendo un ejercicio comparativo entre lo que podemos encontrar en el acuerdo de paz, que es un escenario ideal de unos desarrollos muy concretos de la gobernanza, mientras que por el otro lado, para este grupo de víctimas, pese a que hay un respaldo
importante al acuerdo de paz, sienten que no hay una gobernanza plena, puesto que sienten que el Estado sigue siendo perseguidor, que el Estado sigue siendo victimario y que cada vez aumentan más políticas represivas que cambian de tácticas, que ya no son como las de los 80 y los 90, como los asesinatos selectivos, las desapariciones, pero que siguen habiendo crímenes de Estado. Y mientras que esa desconfianza se mantenga, llegar al desarrollo de la gobernanza va a ser muy complejo como un concepto ideal de la administración pública. La tercera conclusión a la que llegamos está relacionada con la gestión para los resultados en el desarrollo. Dicha gestión es muy importante, como lo desarrollan las guías, alrededor de la implementación de modelos que logren cumplir con ciertos aplicativos o que se logre cumplir con ciertas garantías a la hora de tener un proceso organizado para el cumplimiento de los derechos humanos hacia una población. En este caso, y relacionándolo con la organización que nosotros analizamos, vimos con mucha preocupación cómo, pese a que el Estado colombiano es uno de los países que viene haciendo un esfuerzo para su implementación, todavía desde la percepción de las organizaciones de base está muy lejano ese Estado eficiente y ese Estado que logra relacionar este tipo de modelos con una práctica positiva de los derechos humanos para el goce efectivo de los mismos. Entonces creemos que es preocupante aún cómo sigue habiendo una brecha entre el quehacer del Estado y los esfuerzos que realiza y la percepción de las organizaciones de base. Este es un ejemplo de satisfacción en las personas desaparecidas. El 9 de abril de 2018, celebrando el Día de las Víctimas en el municipio de Frontino, una ciudadana se acerca con una silueta de las que fueron utilizadas para representar a las personas desaparecidas. Esta silueta venía con un rostro sonriente, sin embargo no traía un mensaje, según las indicaciones que se habían dado. La ciudadana manifestó que no sabía leer ni escribir, pero que quería dejarle un mensaje a su esposo. Este era sonrisa en el cielo y que lo amaba eternamente. It's okay, now someday I'm gonna be with you. It's okay, I know someday I'm gonna be with you. It's okay, I know someday I'm gonna be with you.